Operación Libertad, como la llamaron el presidente interino Juan Guaidó y el líder opositor Leopoldo López, a la jornada de ayer, que terminó con un muerto y más de 100 heridos, fue, según Nicolás Maduro, una escaramuza golpista planeada por Colombia y Estados Unidos. Maduro aseguró que jamás pensó en huir a Cuba y que tampoco se quedó en Caracas por recomendación de Rusia, como lo afirmó el secretario de Estado en Washington, Mike Pompeo. Veamos qué está pasando hoy en Venezuela. Después del intento fallido de sublevación militar en Venezuela en contra del régimen de Nicolás Maduro, el presidente interino Juan Guaidó ha llamado a los venezolanos a salir a marchar, presionado para que el gobierno bolivariano abandone el Palacio de Miraflores. Por su parte, el opositor Leopoldo López se encuentra como invitado en la Embajada de España en Caracas, gracias a sus raíces españolas. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo hoy que Estados Unidos está listo a tomar medidas militares. La acción militar es posible. Si eso es lo que se requiere, eso es lo que hará Estados Unidos. Pompeo había dicho que el presidente Nicolás Maduro iba a huir hacia Cuba, pero que se detuvo por recomendación de Rusia. Tenían un avión en la pista. Estaba listo para partir esta mañana, según sabemos. Los rusos le indicaron que debía quedarse. ¡Mierda, marico! El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia desmintió las afirmaciones de Pompeo y lo señaló como guerra de información. El presidente Donald Trump le advirtió a Cuba que él aplicará un completo embargo si no detiene sus movimientos de tropas y milicias en Venezuela. La tensión en las calles de Venezuela es latente. Bien, y Venezuela es desde ayer el tema que ha acaparado las noticias de todos los medios a nivel internacional. Los ojos del mundo están atentos a los disturbios, a la reacción del oficialismo, a los desafíos de la oposición y a saber si la Operación Libertad llegará a feliz término. Hemos invitado hoy a Manuel Espinosa. Él es abogado magistrado de la Sala Político-Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia y profesor. Y junto a ellos, el reconocido analista internacional, investigador y especialista en Venezuela, Ronald Rodríguez. Bienvenido a ambos, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. El análisis de lo que sucedió ayer y de la jornada y de lo que está aconteciendo hoy en Venezuela, donde muchas personas, a pesar de ser convocadas nuevas marchas, decidieron quedarse en casa. Magistrado. Bueno, la jornada de ayer evidentemente denota un acelerado proceso por la restauración del sistema democrático y la vigencia de la Constitución en Venezuela. Nos encontramos ante un panorama bastante esperanzador. Creo que las fuerzas democráticas están haciendo lo suyo. El presidente interino Juan Guaidó ha efectuado los pasos necesarios para conducir a un proceso de cese de la usurpación del régimen de Nicolás Maduro y conducir evidentemente a un gobierno de transición y lógicamente a un proceso electoral con todas las garantías. Tiene esperanzas, pero no, hablemos de lo que se ha dicho entre Estados Unidos y Rusia. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dice que tiene los ojos puestos en la mira. Hoy amanecemos con la noticia también de que Mike Pompeo asegura que no descarta una intervención militar, pero también hay otras versiones que vienen de Venezuela donde se deslegitima todo esto. Bueno, realmente el tema de Venezuela es un tema de la geopolítica global y eso no lo podemos desestimar. Parte de la campaña interna presidencial en Estados Unidos pasa por Venezuela, sobre todo porque la Florida, por los votos de la comunidad venezolana, pero particularmente la cubana, van a ser importantes dentro de 2 años. Y el tema de Venezuela está ahí de fondo. Recordemos que los rusos tienen interés en Venezuela, tal vez no capacidades, pero ellos tienen una cuenta de cobro con Estados Unidos por todo lo de la península de Crimea. Entonces se mete en el tema geopolítico global. Y Cuba, pues lamentablemente, durante los últimos años ha tenido una presencia muy fuerte dentro de Venezuela, tanto así que lo reportaba hoy el diario El Tiempo. Uno de los trinos de Padrino López fue el mismo de Díaz-Canel, sin mayor diferenciación entre el uno y el otro, lo que quiere decir que el aparato de información cubano está más dentro del sistema venezolano y dentro del régimen venezolano de lo que se pensaba. Ni siquiera tuvieron cuidado en copiar y pegar el mismo trino, teniendo en cuenta que el uno es el presidente de Cuba y el otro es el ministro de Defensa de Venezuela, lo cual demuestra los niveles de dependencia que tiene el régimen de Nicolás Maduro. Y obviamente, pues,
dentro de esta dinámica interna de Estados Unidos, atacar a Venezuela, atacar a Cuba hace parte de la agenda interna republicana que muy seguramente va a tener una repercusión dentro de los votos para el señor Trump dentro de 2 años. ¿Qué consecuencias puede tener, magistrado, lo que sucedió ayer con Leopoldo López y de desafiar al gobierno de Nicolás Maduro? Y hoy Leopoldo se encuentra como huésped en la Embajada de España. Sí, bueno, el caso de Leopoldo López es uno de los casos más emblemáticos de violación sistemática de los derechos humanos y evidentemente denota el problema gravísimo que existe en Venezuela en la administración de justicia. El caso de Leopoldo López es un caso emblemático, insisto en ello. Afortunadamente el presidente Guaidó tomó la acertada decisión de conceder el indulto presidencial y hoy día nuestro compatriota Leopoldo López se encuentra en las calles. Que si está en la calle también lo pueden recapturar. Sí, bueno, es que estamos en una situación sumamente delicada donde lógicamente el Estado de Derecho en Venezuela está bajo la égida de un régimen autoritario, de un régimen que no respeta evidentemente los principios y valores más conspicuos y más elementales de un sistema democrático. Pero en estos momentos la información que tenemos es que Leopoldo López está en la Embajada de España en calidad de huésped junto con su señora esposa y su hija. ¿Se trató, Ronald, de un golpe de Estado fallido o de simplemente un levantamiento cívico? Bueno, realmente hay diferentes lecturas sobre lo que sucedió el día de ayer. El gobierno de Juan Guaidó, que es el gobierno de transición que reconoce el Estado colombiano, está haciendo un movimiento de cara a la transición y llamar a un proceso electoral. Pero no podemos negar que el gobierno del señor Nicolás Maduro todavía tiene el reconocimiento de actores importantes como Rusia, como China, que hacen parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y particularmente de Naciones Unidas, que sigue siendo uno de los entes que legitima actores en el mundo. Entonces, en ese orden de ideas se pueden hacer dos lecturas. No obstante, hay que tener claro que la forma en que está procediendo la oposición es de cara a llamar a un proceso electoral, es decir, de buscar una salida democrática que se dé. Se sabe que en este momento hay una serie de movimientos de cara a una negociación que se empieza a cocinar. Parte de los rumores que llegan desde Estados Unidos indican también, señalan eso, y el ruido que eso genera también tiene algo de cierto. Obviamente, pues estamos viviendo un momento de bastante tensión. Lo que no se puede hacer es caer en una lectura dicotómica de buenos y malos, sino que hay que empezar a entender la realidad de Venezuela, sobre todo porque estamos teniendo unas afecciones reales en Colombia con el fenómeno migratorio que, de hecho, por los eventos de estos días continúa creciendo. Pues Francine Howard, periodista de Venezuela, que está aquí en Colombia, se une con nosotros a esta hora. Bienvenida. Y los invitamos también a ver a esta hora qué está sucediendo allí en Venezuela, donde Juan Guaidó se ha dirigido a todos sus seguidores y aquí lo ven ustedes completamente rodeado por su gente. Ha dicho que la lucha sigue, que esto no va a ser fácil, pero que los invita también a seguir en la defensa de sus derechos. ¿Qué piensas, Francine? Sí, es importante que decir es que a los venezolanos les han quitado el agua, les han quitado los alimentos, les han quitado la electricidad, pero lo que no nos pueden quitar ni le ha quitado a ninguno es esa luz y esa esperanza de lograr la libertad de Venezuela, y es por eso que los venezolanos están en las calles, no solamente en nuestro país, sino también fuera. Nosotros hoy tenemos una concentración a las 5 de la tarde en la carrera 15 con calle 85 y definitivamente sabemos que los que estamos fuera tenemos la responsabilidad de apoyar lo que está pasando en nuestro país y que cese la usurpación es el ideal, y en eso estamos trabajando todos unidos. Muchos dicen que detrás, Ronald, de lo que sucedió ayer no solo está Estados Unidos, sino que también está Colombia. ¿Qué tan cierto hay en esto? Bueno, yo creo que las declaraciones del canciller Arreaza responsabilizando a Colombia son un poco irresponsables. Es un tono que ha manejado la revolución desde siempre. De hecho, pues ellos alegan que ahora no tienen con quién hablar, pero tradicionalmente, todo el tiempo, desde Chávez, la diplomacia en Venezuela se cayó porque la Academia Diplomática, la Casa Amarilla de Venezuela, fue perdiendo su poder porque se nombraba gente a dedo y ya no funcionarios diplomáticos. Hay que ser muy cuidadoso, el Estado colombiano tiene que ser muy precavido. Colombia tiene una posición política, pero no puede permitir que esa posición política lleve a un escalamiento de la confrontación entre los dos estados. El papel de Colombia tiene que ser en el escenario multilateral, particularmente en el Grupo de Lima, donde su liderazgo va a ser fundamental para que se dé una transición democrática en Venezuela, pero bajo ninguna circunstancia puede permitir ni incursiones armadas ni dinámicas en esa dirección, y mucho menos prestarse para el juego de confrontación con Venezuela. Es decir, hasta el día de hoy no hay movimientos militares por parte ni de Colombia
Colombia, ni de Estados Unidos, ni de Rusia? Hasta el momento, obviamente, pues hay una serie de procesos de inteligencia que son absolutamente normales, sobre todo porque el régimen venezolano se ha encargado de tener a muchos de sus cuerpos de inteligencia dentro del territorio colombiano y es labor del Estado colombiano, de sus cuerpos de seguridad, evitar que eso suceda. Pero no se puede llegar a caer dentro de la dinámica de que la única forma de resolver lo que sucede en Venezuela es con una intervención armada y que esa intervención armada tiene que venir por el lado colombiano. Colombia se tiene que aislar de esa salida y tiene que buscar espacios multilaterales donde la presión internacional funcione. Lamentablemente, como tenemos 2.219 kilómetros de frontera, somos el país más afectado por la crisis humanitaria, por la crisis de servicios públicos, pero sobre todo por un régimen que ya ha sido reconocido y lo reconoce el Estado colombiano como dictatorial, que afecta a sus ciudadanos y que ha generado una diáspora venezolana. Magistrado, se pensaba que ayer varios militares le iban a dar su respaldo a Juan Guaidó, pero esto no sucedió e incluso la familia de Vladimir Padrino envió un mensaje también motivándolo a que se uniera a la oposición. Bueno, lo que está sucediendo en Venezuela es algo sumamente interesante. El tema de golpe de Estado, que lo planteaste hace un rato, eso evidentemente no se materializó ayer, no se habla de un golpe de Estado. En Venezuela no hay golpe de Estado, en primer lugar porque hay un régimen violatorio de los derechos humanos y un gobierno de tilde dictatorial. O sea, no podríamos hablar de un golpe de Estado a un gobierno que efectivamente es ilegítimo. ¿Pero qué pasó con estos militares que finalmente no le dieron y no le brindaron su respaldo a Guaidó ayer? Guaidó tiene un respaldo en la Fuerza Armada importante. En el día de ayer yo creo que la actividad que se desarrolló fue una actividad bastante importante. Nosotros tampoco vimos presencia del Ejército, la Guardia Nacional, la Armada, la Fuerza Aérea en respaldo al régimen de Maduro. Yo lo que creo honestamente es que hay un segmento importante, un segmento decente en la Fuerza Armada que en cualquier momento dará una respuesta contundente para respaldar precisamente el proceso democrático y la vigencia de la Constitución. Y ya tienen su cinta azul que los caracteriza, ¿no? Bueno, eso se le vio ayer a una cinta azul que se colocaron y según las informaciones que hemos tenido en los cuarteles se respiran aires de democracia, aires de libertad y por supuesto todo va a conducir a que Venezuela vuelva otra vez a florecer el régimen de libertades que jamás ha debido fenecer en el país. Es muy importante tener en cuenta que en estos momentos Guaidó es el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Pero eso lo reconocen así los opositores, no el oficialismo. Bueno, no solamente los opositores, lo reconoce más del 70% de la población venezolana, el Grupo de Lima, la Comunidad Europea, la Organización de Estados Americanos. O sea, ha habido un gran respaldo al pueblo de Venezuela y en este caso, por supuesto, al presidente encargado, Juan Guaidó. Hablamos de los militares, de lo que no sucedió ayer, pero hablemos de estos militares que sí entregaron las armas, que están en la frontera con Colombia, más de 300, y que están pendientes de poder pasar y si es necesario armarse para defender a Juan Guaidó. Y es que eso no está pasando desde ayer nada más, eso comenzó desde que Juan Guaidó asumió como presidente encargado de Venezuela cumpliendo con lo que dice la Constitución. Muchos militares han estado pasándose del lado de la Constitución apoyando a Juan, pero adicional a esto es importante decir que lo que pasó ayer cuando vimos a Leopoldo en libertad, nosotros siempre hemos dicho que la libertad de Leopoldo López representa la libertad de Venezuela, porque él era el preso más importante para el régimen y por nada del mundo lo iban a dejar salir, y que ayer los mismos custodios de Leopoldo, el SEBIN, se pusiera del lado de la Constitución, es un gran avance hacia la libertad de nuestro país. Y ayer apenas comenzó el cese de la usurpación, pero tiene un proceso. De hecho, el presidente Juan Guaidó apenas hace unos minutos acaba de anunciar paros escalonados en la administración pública hasta lograr una huelga general. Así que la invitación es un mensaje de esperanza a todos los venezolanos que está comenzando el cese de la usurpación. Tenemos que creer y tenemos que actuar para lograrlo todos juntos. ¿Qué pasa con Nicolás Maduro, Ronald? Si estaba ayer en un búnker, ¿qué tan cierta era esa versión de que ya iba a salir el martes, que tenía un avión listo para irse a Cuba? Bueno, hay que tener en cuenta que la revolución bolivariana y la cúpula de mando no es una cúpula unificada. Hay profundas divisiones entre ellos, hay diferencias de carácter, hay diferencias de camino de proceder. De hecho, la misma relación con los cubanos genera tensiones entre ellos y hay que tener en cuenta que el liderazgo de Nicolás Maduro hasta este momento en que ha consistido en ir deteriorando la situación de Venezuela, en
ir metiendo en la cárcel a los líderes opositores y en lograr limar algunas de las fracturas internas. No obstante, ante el deterioro que vive Venezuela, sobre todo por la crisis de servicios públicos que hemos tenido de marzo hacia acá, ese liderazgo se ha visto socavado. Una de las versiones que se manejó el día de ayer es que había una situación de transición al interior del propio chavismo donde se iba a prescindir de figuras como de Nicolás Maduro y como de Vladimir Padrino, pero que ante esa situación en la cual se iba a excluir de un posible proceso de transición a la oposición es que se dio el proceso adelantado de la salida de Guaidó y de López para el día de ayer y las movilizaciones que se lograron. Pero esa es una de las lecturas. Uno de los problemas que pasa en Venezuela precisamente es que hay demasiado ruido, llegan demasiadas versiones y hay que decirlo, también los funcionarios norteamericanos ayudan a acrecentar esas versiones, generando que haya confusión en un pueblo que en este momento vive una crisis muy severa, que tiene picos de esperanza, 23 de febrero, el día de hoy tiene un pico de esperanza, pero que si no se cuidan esos picos de esperanza, después vienen unos profundos procesos de depresión que generan la desestimación del proceso que se está viviendo en Venezuela. Francine, se hace hoy periodismo de guerra en Venezuela y veíamos ayer cómo fueron bloqueados todos los sistemas de internet y solamente 20 minutos antes del discurso de Nicolás Maduro, de la nada, se activaron. Esa situación viene ocurriendo desde que Chávez cerró Radio Caracas Televisión. Tuve la oportunidad de trabajar en ese medio y el periodismo en Venezuela es muy complicado. Yo admiro muchísimo a mis colegas que allá definitivamente lo dan todo y se arriesgan. Diariamente, minuto a minuto, arriesgan su vida por la información, por comunicar. Ayer había un cerco comunicacional y agradecemos además a los medios internacionales porque gracias a ustedes, por ejemplo, mucha gente se entera de lo que está pasando en Venezuela y gracias a las redes sociales, pese a que el régimen quiere seguir manteniendo su hegemonía comunicacional y bloqueando las redes, yo creo que es muy poderoso que el boca a boca. Nosotros ayer le decíamos a nuestros hermanos venezolanos aquí, comuniquen a sus familiares lo que están pasando, avisen lo que está ocurriendo y que salgan a la calle de manera organizada. Es muy importante mantener la organización, mantener la esperanza y entender que el cese de la usurpación es definitivo. Ayer comenzó el quiebre de Maduro y vamos a lograr la libertad de Venezuela. Estamos seguros de que va a ser así. Magistrado, Nicolás Maduro también dice que debe salir el cuerpo diplomático de Estados Unidos, pero ya Estados Unidos, Venezuela le da 72 horas, pero Estados Unidos había dicho que en el transcurso de esta semana. ¿Qué cartas se están jugando ahí? Bueno, la situación diplomática del régimen de Maduro es sumamente delicada. Los principales países europeos y latinoamericanos, bueno, han hecho lo conducente a los fines de desconocer al régimen y además de eso las misiones diplomáticas en los respectivos países. En los Estados Unidos, afortunadamente ya el embajador designado tomó posesión del inmueble correspondiente, así como los consulados. Y el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos también hizo lo propio. Yo creo que la situación de la sede diplomática, la situación de relaciones diplomáticas entre Venezuela y los Estados Unidos en este momento tiene la tensión más alta, más elevada, posiblemente en toda la historia republicana. La pregunta entonces, Ronald, es ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué podemos esperar del Grupo de Lima que se reúne este próximo viernes en Perú? La presión internacional es fundamental, lo ha sido, digamos que la gran victoria de la oposición en este momento, cuando uno evalúa los 20 años de proceso político que ha vivido Venezuela, es que por primera vez hay un reconocimiento internacional a que Venezuela vive un proceso dictatorial con un carácter de violación de derechos humanos en función de una crisis humanitaria que ha llevado a la salida de los venezolanos. Los países que hacen parte del Grupo de Lima tienen que ir generando más instrumentos de presión hacia el régimen para desestimar la capacidad de ellos de resistir en el poder. Pero hay que decirlo, en el mundo más de la mitad del mundo vive dentro de regímenes no democráticos. La particularidad, la anomalía es que eso esté pasando en América Latina y la anomalía es que esté pasando en Venezuela, que fue el gran promotor de la democracia. Cuando muchos de los países de América Latina vivían en dictaduras, el promotor de la democracia era Venezuela. Ahora que gran parte de los países de América Latina vivimos en democracia, lo triste es que Venezuela esté en un proceso dictatorial. Por eso lo que pasa en Venezuela no es un tema únicamente de los venezolanos, sino de toda la región. Y el Grupo de Lima ha sido un instrumento que ha ido funcionando. No obstante, también tenemos que crear medidas de corto plazo para atender el fenómeno migratorio. Yo creo que es fundamental empezar a darle identidad a los venezolanos y eso va a ser importante para la participación política de ellos después. Recordemos que 3,7 millones, según la OIM, se encuentran por fuera de su país y ellos van a ser fundamentales para legitimar y elegir al próximo presidente de Venezuela.
¿Qué pasa entonces si el magistrado está diciendo que estamos en el momento más álgido, más caliente? ¿Cuál sería entonces una postura si llega a intervenir Estados Unidos? ¿Cuál sería el papel de Rusia? ¿Cuál sería el papel de Colombia? ¿Cuál sería el papel de Cuba? Bueno, en este momento, digamos, hay temas que obviamente por estrategia y demás no podemos comunicar. Lo que sí comunicamos nosotros y sabemos que está ocurriendo, y no es un secreto para nadie, es la organización que hay de los venezolanos dentro y fuera del país. Nosotros consideramos que la siguiente fase de la operación son los paros escalonados en la administración pública hasta lograr una huelga general. Lo acaba de anunciar nuestro presidente Juan Guaidó, y obviamente luego va a seguir más presión internacional. Obviamente viene más apoyo de la comunidad y más sanciones para los funcionarios del régimen de Maduro, y obviamente también va a pasar lo que decíamos hace un rato: más militares van a apoyar al presidente Guaidó y se van a sumar a la Constitución. Pero puede haber sorpresas, porque esperábamos que las marchas fueran el día de hoy, pero nadie esperaba lo que sucedió ayer. Venezuela es una anomalía y hay que tener en cuenta que incluso cuando ocurrió el golpe de Estado del 2002, Hugo Chávez fue depuesto del poder, pero a los 3 días regresó. Y eso no había pasado en la historia, que además en América Latina somos prolijos en golpes de Estado y en dinámicas de esta naturaleza, y eso no había pasado. Y obviamente pues toda la dinámica de en algún momento haber tenido un importante apoyo popular como lo tuvo la Revolución Bolivariana, y que hoy no lo tenga, también lo hace una anomalía. Así que no se puede descontar. De hecho, hay una amenaza puntual que han venido esbozando varios de los esbirros del chavismo, y es que, dado caso de que salgan del ejercicio del poder, están dispuestos a pasar a la subversión. Los videos de Diosdado Cabello, del señor Freddy Bernal, haciendo entrenamientos como las viejas guerrillas colombianas, como las FARC y el ELN, que querían demostrar, cuando querían demostrar su poder militar, mandaban videos a los medios de comunicación haciendo ejercicios. Uno compara esos videos y son prácticamente los mismos ejercicios. Es decir, si Venezuela entra en un proceso de transición, uno de los grandes riesgos que tenemos es que una parte del chavismo, el chavismo radical, que está fuertemente vinculado con la delincuencia, se pase a la subversión y convierta al territorio venezolano, y por ende a nosotros también, en una zona de conflicto. Pues ya vamos a seguir esta conversación tan interesante que tenemos ustedes.